Buenas tardes. Bien, el tema que vamos a tocar el día de hoy con usted es este retorno de probablemente 20.000 compatriotas, 20.000 peruanos, si es que se aprueba la ley del retorno. Sí, más o menos de acuerdo a las cifras y a las estadísticas que se manejan con la crisis europea, lo que está sucediendo mismo de Estados Unidos, tenemos un promedio de 20.000 peruanos que se acogerían a esta ley. Es una ley que ya en los próximos días se va a aprobar en el Congreso, porque es una iniciativa del Ejecutivo, en la que se hizo un trabajo en conjunto entre el Parlamento Andino y Cancillería. Y esto va a ayudar sobre todo a nuestros compatriotas que están en España. En España tenemos un promedio de 150.000 peruanos, y de acuerdo a un reporte del propio Estado de España, señala que más del 40.52% de peruanos desean retornar al país. Y el año pasado ya han retornado un promedio de 7.700 peruanos. Entonces, si bien es cierto, hoy existe una ley de retorno, pero no tiene las facilidades que se está planteando en esta nueva ley. ¿Qué facilidades, por ejemplo, existen en esta nueva ley para que pueda precisamente ayudar a nuestros compañeros? Por decir, en esta nueva ley tenemos para los irregulares, en este caso por decir, son irregulares y los deportan de Estados Unidos o de otro país, tienen que tener un mínimo de 2 años de permanencia para poder acogerse a estos incentivos. Pero los que de forma voluntaria se acogen tienen que tener mínimo 5 años de permanencia en el lugar donde ellos se encuentran. Y los beneficios son varios. Uno es poder traer menaje de hogar hasta $30.000, vehículos hasta $30.000 y maquinaria y equipo de producción hasta $100.000. Entonces, con esto, los que vienen con un pequeño capital o pequeña maquinaria van a tener las exoneraciones en todos los campos, tanto tributarios como aduaneros, para que dentro de estos beneficios se puedan reinsertar al aparato productivo del país y de inmediato poder dinamizar la generación de empleo y a la vez de ingresos. Ahora, ellos están incluidos también, o podrían estar incluidos dentro de los programas sociales que actualmente propone el gobierno, tengo entendido, ¿no? Como beca 18. Así es. Ahora, esta misma ley señala de los que van a tener estos incentivos, en su gran mayoría es gente que tiene algo, pero hay muchos que están en Europa y en otros países y en otros continentes, en la que solamente trabajan y envían sus remesas a sus familiares. Ellos retornan sin nada. Entonces, al haber permanecido un buen tiempo y retornan y no tienen nada, a ellos se les va a beneficiar con un seguro de salud integral a través del SIS por 1 año. Pueden acogerse sus hijos a beca 18 y las personas mayores a pensión 65, o inclusive ellos a través de se está pensando crear la Secretaría Técnica del Migrante en Cancillería para tener una base de datos, y esta base de datos va a ayudar a que a través del Ministerio de Trabajo, en coordinación con los organismos privados, como son las organizaciones empresariales, pueda elaborarse un manual donde se tenga las necesidades laborales donde ellos puedan empezar a trabajar. Y aquí hay una ventaja, Jorge, que es muy bueno aclarar. Los que están en España, en Europa y Estados Unidos, específicamente se dedican a 3 rubros, lo que es construcción, mantenimiento y servicios. Y son mano calificada. Y justamente hoy en el Perú hay un déficit de mano de obra calificada en estos 3 campos. Entonces, estos compatriotas, teniendo un poco la información y el apoyo de parte del Estado en darles la oportunidad laboral, no solamente van a tener una reinserción adecuada, humana, dentro del cuidado y respeto a la persona, sino sobre todo su familia y ellos se sentirán con el apoyo que ellos en un momento apoyaron al Estado con el envío de remesas que superaban pues los 2.900 millones de dólares, que representaba el 3% del PBI. Efectivamente. Usted hace un momento me indicaba que se calcula que 20.000 compatriotas pueden retornar a nuestro país, pero en el exterior existen alrededor de 3 millones de peruanos. Tenemos 3 millones de peruanos en el exterior, que representa más del 10% de la población peruana.
Solo en Estados Unidos tenemos un promedio del 33% que bordea a 1 millón de peruanos. Es el destino, digamos, preferido, vamos a decir así, de las personas que así viven es, en Estados de Unidos. mayor concentración. Luego viene Europa. En Europa tenemos una buena concentración, en España y en Italia. Y en América del Sur, Jorge, tenemos un gran bolsón. En Argentina, Chile, tenemos en Venezuela y en los otros países de la región en un mínimo porcentaje. Pero por decir los que a esta ley inclusive ya hay datos que quieren acogerse, son muchos ciudadanos que están en Argentina, porque Argentina, dentro de la política económica interna que ellos manejan, al solamente haber prohibido el tipo de cambio en el mercado paralelo, entonces ya no pueden enviar dólares. Entonces para comprar los dólares tienen que conseguir en el mercado negro, informal, y esto le reduce de lo que es el precio oficial del dólar, que está más o menos a 4.60, ellos lo tienen que comprar a 5.80 o a 6.20. Entonces, lo que ellos tienen que enviar, por decir, poniendo un ejemplo en soles, si ellos enviarían 1.000 soles, con este cambio solamente estarían perdiendo el 30%, que es como si enviarían 700 soles. Y en el tipo de cambio del dólar, ese es el mismo porcentaje. Entonces, esto perjudica porque ahí los salarios no son muy elevados, encima tienen estos problemas y eso hace que con esta ley y estos incentivos puedan acogerse un buen número de Argentina. Yo quería tocar un tema también importante, que era el tema de la discriminación. Hace unos meses en Estados Unidos se hablaba, por ejemplo, de estas personas que tenían tatuajes y que probablemente no se les permitía ingresar. ¿Qué ha hecho el Parlamento andino al respecto? ¿Se ha conversado? ¿Qué conclusión se ha llegado? Sí, esto ya se está trabajando a nivel de bloque. Hoy el tema del migrante ya no es un tema aislado de los países emergentes o de Latinoamérica. El tema del migrante en la actualidad es un tema a nivel mundial, que ya se está llevando el debate y la discusión a todos los foros internacionales. El año pasado, en Eurolat, en noviembre, se conformó lo que es el Observatorio del Migrante, donde todos los países ya están comprometidos, incluido América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Hoy tenemos este evento en Cádiz, España, en el mes de noviembre, donde se está trabajando el tema del migrante y a nivel de los foros sudamericanos y latinoamericanos del mismo modo. ¿Por qué? Porque no solamente es cuidar el respeto y el derecho a la vida, sino su derecho a la libertad, que toda democracia en su constitución la consagra, y esa es para respetarla. Entonces, cuando en Estados Unidos se da esta norma para que no puedan ser admitidos en temas laborales los que tienen tatuajes, entonces ahí había una contradicción. ¿Por qué? Porque muchos, inclusive norteamericanos, tienen tatuajes. Claro. Entonces esto sería contradicción para su propia población. Y dentro de los tratados internacionales, el respeto a la libertad, el respeto a la vida y al trabajo son temas indiscutibles. Entonces ahí se ha logrado de que haya un pequeño retroceso, porque han habido pronunciamientos de distintos foros internacionales, y esto hoy lo entiende no solamente parte de los países de Norteamérica, sino también del Asia, Europa y Sudamérica. Lo importante es que hoy, reitero, el tema del migrante ya no es un tema aislado, sino hoy ya es un trabajo en conjunto. Volviendo al tema de la ley del retorno, ¿se han calculado ustedes que por lo menos 20.000 peruanos regresarían? ¿Se ha estimado cuántos más podrían regresar en general con esta ley ya en vigencia? De acuerdo a algunos estudios, se hablaba que podría retornar un máximo del 5% de nuestra población que está en el exterior. Entonces, si hablamos de 5%, estamos hablando de un promedio de 150.000 ciudadanos peruanos que retornarían. Pero esto es relativo, ¿no? Es por eso, de acuerdo a los cálculos, los que más retornarían serían los que están en Europa, en España específicamente, un pequeño porcentaje, sí, por la crisis económica, financiera internacional, un pequeño porcentaje de América del Sur, de lo que es Argentina y Estados Unidos. En los otros países no mucho, porque aquí hay también una realidad, Jorge. El que sale más de 5 años del país ya hasta cierto punto ha logrado estabilidad
en el país que lo ha recepcionado. Y muchas veces se casan o ya su familia se establece, están en el colegio. Entonces, por más que pierdan el trabajo, les es muy difícil retornar a su país de origen. Y eso hace de que muchos, inclusive que en plena crisis, están tratando de ver cómo superan este proceso temporal para que ellos puedan seguir permaneciendo en esos países. Pero esto es un pequeño porcentaje, porque hay otro porcentaje que está regularmente bien y otros que están muy, muy bien. Entonces, esto es relativo porque el éxito, así como lo tienes en tu país, lo puedes tener afuera, pero igual en el país no todos están bien. Entonces, esto mismo sucede en el exterior y es en esa línea que en ese porcentaje, para estas personas que realmente necesitan, esta ley será muy beneficiosa. Bien, muchísimas gracias, han sido entonces el parlamentario andino Hildebrando Tapia, que han estado conversando con nosotros en torno a esta importantísima ley, la ley del retorno, que podría volver a nuestro país a por lo menos 20.000 compatriotas.